tiempo contigo, Señor. De nada nos sirve caminar un tiempo, escuchar un tiempo tu palabra y después, Señor, desviarnos de tu camino. Por eso te pedimos, Dios del cielo, que nos ayudes a perseverar, que nos afirme, Señor, porque queremos perseverar hasta el fin, Señor, hasta el fin, papá, porque aquel que persevere, Señor, hasta el fin, ese será salvo, Señor. Queremos conservar esa santidad, queremos conservar, Señor, esa salvación que nos has regalado, Señor, a cada persona, Señor, que está en este lugar, que forma parte de esa lista, que forma parte, Señor, de estos contactos, que forma parte de este grupo de WhatsApp, Señor. Te pido que seas afirmándoles, estableciéndoles, Señor. Venga tu reino a nuestra vida, Padre. Hoy te rogamos, Dios del cielo, que sea establecido tu reino, que sea establecido tu justicia, Señor. Hoy pedimos que venga tu reino a nuestra vida. Hoy te pedimos que venga, Señor, tu justicia, tu reino y tu justicia, Señor, a nuestra vida, Señor, para caminar, Señor, conforme a tu voluntad, para caminar, Señor, en tus estatutos, en tus mandatos, porque queremos obedecerte, Dios del cielo. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos muchas gracias por tu presencia, por tu compañía, Señor, porque sabemos, Padre, que estás en este lugar. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Dentro de poquito comenzamos. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Mi nombre es Maribel Rodríguez. El día de hoy me corresponde leer el componente temático de esta reunión, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar, mis hermanos, con la oración inicial. Entonces, vamos a entregarle este tiempo al Señor para que sea Él abriendo nuestra mente y nuestro corazón a esta capacitación, ¿ya? Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, porque es una nueva misericordia en ti, Padre Precioso, es una nueva oportunidad. Presentamos este tiempo maravilloso delante de ti para que nos instruyas, para que nos edifiques en el nombre de Jesús. Toma el control de esta reunión, apareja el tiempo de cada servidor donde se encuentre y pueda asistir y disfrutar de esta maravillosa reunión, Padre Precioso. Guíanos para poner por obra cada día esta enseñanza. Gracias por cada servidor que hace parte, Señor, de esta fundación. Toma nuestro corazón, toma nuestra mente, toma el control, Padre Precioso, para que
lleguemos a hacer grandes cosas en tu nombre, precioso Rey del cielo. Que esta capacitación de hoy no caiga en ti, que esta capacitación de hoy caiga en tierra buena, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos. Amén y amén, Padre Santo. Nuestro segundo punto el día de hoy es el desarrollo de la etapa 1 del proceso de formación integral, evangelismo transformacional para servidores voluntarios, conociendo a Dios como Padre, diseño del ser humano y dimensión del ser, el espíritu. Y seguimos con nuestro tema en desarrollo, que son ejercicios funcionales para vivir en el espíritu, parte 5. Tercero, finalizando ya nuestra reunión, sería la oración final. Le doy paso a nuestro compañero y hermano Cristian Copete. Bendiciones, mis hermanos. Amén, compañera Maribel, amén. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los compañeros. Qué alegría poder compartir nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, venimos trabajando este proceso de formación integral. Es muy necesario en que sigamos desarrollando todo este trabajo de formación, este trabajo de capacitación, en todo lo que tiene que ver el ser de un servidor, valga la redundancia. Y el servidor voluntario tiene que tener en cuenta de que este es un compromiso muy serio. Es un compromiso, no es con los hombres, es un compromiso con Dios. Y como quiera que es un compromiso con Dios, no es para asustarnos en ninguna manera, sino al contrario, para conocerle más como Padre, como verdaderamente Él se reveló a la humanidad, como un Padre que ama a sus hijos. Y vamos a seguir entonces en este proceso de seguirles compartiendo, seguir estudiando el tema de los ejercicios funcionales para vivir en el Espíritu, para seguir fortaleciendo esa dimensión del ser que Dios nos ha regalado a través de poner nuestra fe en la obra que Cristo consumó en la cruz. Entonces seguimos trabajando en la parte de el ayuno, no sin antes decirles que tengamos presente que venimos trabajando en la dimensión del ser, el espíritu, venimos trabajando en conocer cuáles son esas funciones, para qué Dios Padre me dio el espíritu a mí, te dio el espíritu a ti, y para qué sirve, qué dificultades tiene, cuáles son sus necesidades. Recuerde que el componente funcional, el asiento de la dimensión del ser, el espíritu, entonces es la convicción, la conciencia, y necesitamos esta parte tan fundamental, la intimidad, la comunión, la común unión con Dios. Está en la dimensión del ser, el espíritu. No se olvide que aquí es donde vamos a poder tener una convicción firme en Cristo Jesús. Aquí es donde vamos a poder tener una conciencia con una base de datos bíblica, cristocéntrica, bibliocéntrica, como Dios lo establece en su palabra. Y una intimidad personal donde empiezo a relacionarme con Dios ya no como un Dios desconocido, sino como un Padre que nos ha venido a suplir esas necesidades primarias de provisión, protección y de autoridad. Y seguimos estudiando entonces para fortalecer esa dimensión del ser, para seguir ejercitándonos en la llenura del Espíritu Santo, en el caminar con Cristo Jesús. Es precisamente a través de la oración, que ya la desarrollamos. Vimos que la oración es una necesidad. Vimos también que la oración debe de ser perseverante, que la oración debe de ser esa herramienta que utilicemos para tener esa intimidad, ese relacionamiento con Dios, nuestro Padre, y a través de la oración es que nosotros activamos esas prácticas espirituales, esas armas espirituales que son tan importantes para poder vivir aquí en la tierra como esas personas que viven en el Espíritu, que viven conectados con Dios a través de la dimensión del ser, el Espíritu. Entonces tenemos la parte del ayuno ya en
enseñanzas pasadas hemos venido desarrollando lo que le he compartido y en esta oportunidad seguimos trabajando en la parte del ayuno. Entonces, ya trabajamos Mateo 6:16, desde allí seguimos, venimos trabajando desde Mateo 6, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Ya trabajamos el Padre Nuestro, recuerde que seguimos desarrollando esa parte del Padre Nuestro y recuerde, usted el Padre Nuestro en su intimidad, cerrada la puerta, como Dios nos ha enseñado, usted lo puede hacer, pero va ahora con conocimiento de lo que está diciendo, qué significa cada palabra del Padre Nuestro, cómo comienza Cristo Jesús diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso es un indicativo de que Dios se ha revelado a través de Cristo Jesús como un Padre que ha venido a suplir esas necesidades primarias de provisión, de protección y de autoridad, se lo repito. Y así fuimos desarrollando el Padre Nuestro. Cuando usted llegue allí, si quiere hacerlo, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es donde usted tiene que hacer un alto y a sincerarse. Usted debe de decirle a Dios, Señor, esto está escrito en tu palabra. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos. Y decirle a Dios, reconocerle a Dios, yo tengo algo contra alguien que no he podido perdonar, que estoy muy afectado, estoy muy afectada con tal persona por esto y esto, porque pasó esto y esto. Entonces, Dios le agrada la sinceridad en lo íntimo, en lo secreto. A Dios le encanta la sinceridad de nuestro corazón. No es que Dios nos persiga para castigarnos, como quien va persiguiendo a alguien para, si lo ve que se equivoca, darle vara, no. Dios es un Padre que conoce nuestras debilidades, conoce nuestros límites y le encanta la sinceridad. Que si yo no puedo, se lo reconozca para pedirle ayuda. Que si yo no he podido perdonar, para que Dios también me perdone a mí, como dice el Padre Nuestro, entonces yo le reconozca, Señor, ayúdeme a perdonar, porque lo que me hizo tal persona yo no lo he podido superar. Entonces, ayúdeme. A Dios le encanta eso, a Dios comprende eso y la sinceridad del corazón delante de Dios lo es todo, compañeros. Lo es todo y claro que sí, que Él siendo un padre, cuando pedimos ayuda, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar. Pero seamos sinceros con lo que estemos batallando, con lo que no hayamos podido superar. Vamos delante de Él y le reconocemos lo que hay que reconocerle. Claro que sí. Y seguimos en esta parte del ayuno, donde hemos venido hablando de que el ayuno tiene un objetivo muy claro, que nos concede la palabra. Nos dice que cuando ayunemos no seamos personas austeras, que quiere decir que ayunamos para que nos vean y mostramos debilidad y muchas otras cosas. Dios reprendió a los de la religión del tiempo del Señor Jesús y les llamó hipócritas porque ellos eran unos por dentro y otros por fuera, no eran sinceros y entonces fueron reprendidos. Y seguimos estudiando el tema del ayuno. Necesitamos para ayunar convicción, conciencia y comunión con Dios. Necesitamos entender de que el ayuno es algo personal e íntimo con Dios. Se trabaja en lo secreto, se trabaja en lo secreto para que Él se manifieste en lo público. También hay ayuno general entre personas que se ponen de acuerdo, se llaman ayunos congregacionales, pero el ayuno más importante es el ayuno personal e íntimo en lo secreto con Dios, como lo dice Mateo 6, 17 y 18 que está ahí en pantalla. Eso ya lo estudiamos, las clases y la enseñanza pasada. Isaías 58, 6 vimos el enfoque del ayuno, del verdadero ayuno, porque es que hay muchas cosas en el mundo. Hemos escuchado tantos malos testimonios por el tema del ayuno, donde líderes o ministros espirituales han colocado a ayunar personas y han pasado cosas. Y uno se pone a mirar qué es lo que sucedió en realidad y uno se pone a ver de que en verdad no seguían el enfoque del verdadero ayuno que agrada a Dios. Entonces, cuando uno ignora la palabra, cuando uno no estudia la Biblia, puede pasar ese tipo de cosas, de que algún líder, algún ministro de X o Y religión puede inducir a personas a hacer cosas donde Dios no los ha mandado, donde pueden perder la vida, donde pueden resultar lesionados. ¿Por qué? Porque se ignora la palabra. Entonces, el estudiar la palabra de Dios
nos va a mantener con los pies en la tierra y con el corazón conectado con Dios en el cielo. Es muy importante eso, compañeros. Esto es fundamental, es crucial que ustedes y nosotros lo tengamos claro. El ayuno es su enfoque, aquí está. En Isaías 58 lo estuvimos revisando hace 8 días. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Recuerde que definimos palabra por palabra. Usted ya sabe qué es desatar, qué es una ligadura de impiedad. Colocamos el ejemplo como la falta de perdón, pero pueden haber otros ejemplos. Desatar una ligadura de impiedad mientras yo estoy en ayuno, mientras me abstengo de ingerir alimento, pues yo voy a cambiar ese desayuno por físico, por la lectura de la palabra, por la oración. Voy a cambiar ese alimento físico por mi alimento espiritual que fortalece mi espíritu. Pero eso es algo mío, propio, personal, intimidad con Dios, convicción delante de Dios. O sea que es importantísimo y es clave comprender de que desatar ligaduras de impiedad yo lo voy a lograr porque Dios lo hace en mí, porque el ayuno es para la formación de mi ser, es para mí. El ayuno no es para nadie más, sino para mí. Entonces el ayuno que nos enfoca Isaías 58:6 es precisamente para hacer un trabajo en mi ser interior, unas cosas que me están atando para ser libre de las ligaduras, de soltar cargas, de dejar ir libres a los quebrantados y rompamos el yugo que nos une al pecado, que nos une a las obras de la carne. Y es muy importante que usted siempre recuerde, este es el enfoque del verdadero ayuno que Dios establece. Lo que se aparta de aquí no está establecido por Dios y se convierten en mandamiento de hombres. ¿Entendió? Se convierte en mandamiento de hombres y ahí es que vienen los problemas, ahí es que vienen los malos testimonios, porque nos apartamos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si nos apartamos de ahí, perdemos el rumbo. Seguimos a un hombre, seguimos a un líder, pero no seguimos la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos centra en la voluntad de Dios está establecido en su palabra. Dejar claro eso es importante, es muy valioso y debe de ser notorio en todas las cosas. Entonces, desatar las ligaduras de impiedad, hablamos de la falta de perdón, el que no ha podido perdonar, el que batalla con la persona que lo lastimó, que la hirió, necesita estar con Dios, necesita intimidad con Dios para que Dios rompa y desate esa ligadura que le impide practicar la vida de la piedad. El perdón es parte de la piedad, de los elementos esenciales del evangelio. Cuando yo entonces le reconozco a Dios en el ayuno y le digo, Señor, yo no he podido perdonar y la palabra me dice que yo debo de perdonar para que tú también me perdones. Ayúdame para practicar ese mandamiento de justicia. Me cargué con alguien, me afectó, me hizo esto y yo deseo verdaderamente perdonarlo, pero no he podido. Entonces Dios va a hacer una obra en esa persona que es sincera y que ve a Dios como un padre, no como alguien que te persigue para castigarte, sino alguien que te ama y que te va a proveer lo necesario para que sigas adelante en el propósito de Él. Claro que sí. Él es un padre que si te caes te ayuda a levantar, que si te lastimas te quiere sanar, te cuida como un padre cuida a la niña de sus ojos. Entonces es muy importante y estamos hablando del dueño del universo. Imagínense esa paternidad tan hermosa, tan grande, el amor tan inmenso, inmarcesible que siente Dios hacia un hijo. Entonces, entender eso es comprender de que Dios ya no nos busca para castigarnos, sino precisamente para enseñarnos el camino de la salvación, enseñarnos el camino de la transformación. Y otro ejemplo de desatar ligaduras de impiedad puede ser alguna de las obras de la carne que vimos como hace 2 o 3 enseñanzas hacia atrás, 3 lunes. Vimos que las obras de la carne son el adulterio. Si la persona, pues un ejemplo, si una persona tiene su cónyuge y de pronto vienen a sus pensamientos el recorderis de otra persona que no es su pareja, esa persona está siendo asaeteada por ese espíritu o esa obra que se quiere manifestar en él. Si hay un registro del adulterio en sus antepasados, en su vida antes de Cristo, entonces puede tener un registro muy fuerte que se le volvió una fortaleza y sin él quererlo, sin él pensarlo, pero de alguna manera vienen pensamientos ajenos a su cónyuge, a su pareja,
que no ha dejado de amar y que respeta, pero vienen pensamientos que le traen recorderis de cosas del pasado y ese tipo de situaciones, esa persona también necesita entrar en tiempos de ayuno para que Dios, a través de su obra maravillosa de transformación y cambio, nos haga libre de cualquier tipo de fortaleza mental, que la podamos destruir a través del poder de Dios, que es su palabra, que es su Espíritu Santo, que es ese estado de poder lograr una intimidad con Dios y ese reconocimiento de confesión, de aceptación, de ser consciente de lo que pasa en mi interior, que solo yo sé, pero que Dios está viendo. Si yo lo saco dentro de mi ser para confesárselo a Dios, en su presencia, Dios me va a ayudar. Entonces, ojo con el adulterio porque es muy sutil. Así empieza. Es muy sutil con un pensamiento, con esa parte de la seducción. Entonces, es muy sutil porque él empieza en la mente y la mente es muy poderosa porque eso se va fortaleciendo, se va agrandando con el tiempo. Es mejor cortar ese pensamiento, ponerlo delante de Dios y determinar llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, la palabra, yo tengo que conocerla para declararla en la oración y reconocerle a Dios que usted necesita y yo necesitamos ayuda. Entonces está el adulterio, puede pasar con la fornicación, con la inmundicia, con la laxivia. Recuerda que lo definimos hace como unos 3 lunes atrás. Cada palabra, la idolatría, la hechicería, la enemistad. Hay gente que le da ira, hay gente que se molesta, hay gente que es celosa. Esa persona necesita entrar en tiempos de ayuno y de oración para trabajar en esa parte de sanidad interior. ¿Listo? De contiendas, de disensiones, de herejías, de envidias, de homicidio. La persona que se enoja con su hermano ya ha cometido un homicidio, es alto este grado de práctica de obra de la carne, la borrachera, las orgías y cosas semejantes por las cuales Dios nos amonesta. Entonces la persona, conociendo lo que son las obras que se manifiestan en la vida natural de la persona, ya Dios me dice cuáles son, me las definió, entonces yo capturo y Dios me da esa inteligencia para yo poder aplicar eso a mi proceso personal. Si alguna de estas obras se manifiestan en mí, yo debo de llevarla a la presencia de Dios, debo de entrar en tiempos de ayuno. El tiempo se lo pone usted, es con Dios. Dios y usted se ponen de acuerdo, Dios le va a poner en el corazón el tiempo, de qué hora a qué hora lo va a llevar, de qué fecha a qué fecha lo va a hacer, si es cada 8 días, si es cada 15 días, todo eso, el Espíritu Santo se lo va a poner en su corazón. ¿Listo? Entonces, es una práctica saludable que hace parte de nuestra intimidad con Dios. Entonces, si yo desayunaba, un ejemplo, a las 7 de la mañana, tenía mi café, mi arepa o el pan, yo consagraba tiempo para eso. Entonces, en el día de mi ayuno, yo voy a cambiar eso entonces por la lectura de la palabra y voy a orar y voy a poner delante de él mis dificultades, mi proceso personal, con qué estoy batallando. Le voy a contar a mi padre que me ve en lo secreto, qué es lo que me tiene con dificultades, que no me deja avanzar, que no me deja progresar en el proceso de bendición en su reino y cosas semejantes que yo he identificado por las enseñanzas. Entonces las voy a compartir con él en esos tiempos. Entonces cambio el desayuno físico en ese tiempo que determiné por la lectura de la palabra y la oración. ¿Qué tengo que leer? Si yo no sé qué leer, bueno, comienza con el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Ahora, si alcanzamos, te hablo un poco de la estructura de la palabra y simplemente es empezar a leer la Biblia, no de corrido, sino suavemente, palabra por palabra, versículo por versículo, de tal manera que usted pueda ir orando al Señor, explíqueme, no entendí, deme ese entendimiento, ábrame el entendimiento, Padre Celestial, para yo poder comprender lo que has escrito en tu palabra. De esa forma tengo mi comunión con Dios. Entonces necesito convicción, necesito conciencia y necesito comunión para poder desarrollar una práctica de estas que es muy de Dios. ¿Listo? Y es saludable para nuestro espíritu, se fortalece y crecemos en el conocimiento de Dios, claro que sí. Entonces, importante eso, soltar cargas de opresión, lo explicamos, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo compañerismo con el pecado, ya les hablé de las obras de la carne, es un pequeño resumen, y aquí vamos, en Isaías 58, 7 al 8, porque el ayuno que Dios escogió no termina ahí, donde dice,
en la pantalla, y que rompáis todo yugo. Sigue diciendo, no es que partas tu pan con el hambriento, ojo con eso, porque aquí entramos nosotros. Aquí entra el servidor voluntario que hace obra social. Compañeros, lo que Dios nos ha revelado maravillosamente es que Dios desea que le sirvamos a Él sirviendo a la humanidad, a los que tienen necesidad, a los que tienen dificultades. Y aquí empieza a hablarnos de las personas más vulnerables y que debemos salir a hacer esa obra tan indispensable que es ayudar al prójimo que tiene necesidad. Recuerde que al prójimo hay que amarlo como a nosotros mismos. Entonces, sigue diciendo, y que rompáis todo yugo, porque la mayoría de las enseñanzas llegan hasta ahí, pero la enseñanza de Dios sigue, el ayuno que Dios escogió sigue, y sigue diciendo, es que no es que partas tu pan con el hambriento, está preguntando, y a los pobres errantes, aquí los errantes, un ejemplo pueden ser los migrantes, los extranjeros que vienen con necesidades desde lejos, desde su país, un ejemplo el venezolano, cualquier otro de otro país, hay ecuatorianos, hay peruanos que vienen errantes y que no tienen dónde recostar su cabeza, que no tienen un trabajo, que no tienen, sí, que no tienen los elementos básicos para desarrollar una vida digna. Entonces a esas personas hay que darles una mano en la medida en que nosotros podamos hacerlo de todo corazón. Listo. Y a los pobres errantes albergues en casa, no nos está diciendo Dios que metamos la gente en casa, ya se lo voy a explicar, que cuando veas al desnudo, está hablando de unas obras de hospitalidad. Aquí la palabra nos desarrolla algo que hay que hacer cuando estamos ayunando. Entonces es un mandamiento de amor. Yo dejo de comer en un tiempo para estar con Dios. Dios me arregla mi problema porque estoy trabajando proceso personal. Y cuando yo estoy en esa comunión, Dios me dice paralelamente, simultáneamente, lo que yo me dejé de comer, lo que yo dejé, no es que, bueno, entonces yo voy a decir, no, es que como voy a ayunar, un ejemplo, los miércoles, entonces y voy a ayunar cada 8 días, entonces son 4 días al mes, cada 8 días, entonces me va a rendir la comida no se va a gastar tanto, y así hay pensamientos. Pero miren lo que nos está diciendo Dios, vea, lo que usted se deja de comer, úselo para la obra. Un ejemplo, si yo invertía en mi almuerzo, un ejemplo, un almuerzo de 10,000 pesos, hombre, yo esos 10,000 pesos puedo hacer esa obra en ese día de ayuno a un pobre, que yo no me lo estoy activando o no lo estoy usando yo en lo físico, pero tengo el suficiente amor de Dios para tenerlo con mi prójimo. Qué rico eso, porque Dios nos muestra que en todas las cosas el amor es la prioridad. El amor es el centro de toda la ley de Dios. El amor es la capacidad de hacerle el bien a los demás. Y cuánto más cuando yo dejo de comer por dárselo a otro. Eso no es de un padre, eso lo practican mucho los padres con los hijos, ¿no? Dejo de comer para dárselo a mi hijo. Pero aquí Dios nos invita y nos enseña que hay que hacerlo con todo el prójimo. Entonces, lo que yo dejo de comer en el almuerzo, debo de compartirlo en ese tiempo de ayuno con mi prójimo. No es que lo vas a ahorrar, no es que te va a rendir, no pienses en ti, el enfoque es hacia afuera. El amor siempre es hacia afuera, el amor siempre está dando, el amor siempre está haciendo lo bueno, nunca deja de ser, no busca lo suyo, dice el 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, sino el bien del otro. Entonces, para que lo empecemos a comprender cómo se complementa la palabra con el trabajo espiritual que yo estoy haciendo con Dios, Él me hace un proceso a mí, y mientras yo estoy en intimidad con Dios, yo puedo hacer la obra del Señor ayudando al pobre, al hambriento. Sigamos leyendo, sigue diciendo que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hay gente que se le esconde al que siempre va y le pide, ¿no? A veces uno sabe que por allí hay una persona que siempre pide y uno le cruza calle. Eso ha pasado mucho, porque ya no quiere darle más, yo ya le di, y bueno, se llena de argumentos y no sabe que Dios pone las personas en el camino. Pueden haber 10 personas en la calle, pero la persona se puede dirigir a ti y te pide a ti. Ahí hay una bendición que Dios abre para que usted dé, porque en el reino de los cielos el que da, ese Dios le va a multiplicar. A Jehová presta, a Dios presta el que da a su prójimo.
Entonces, el hecho de que yo sea generoso, eso me trae prosperidad a mí. Entonces, nunca se olvide de eso. No se canse de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien en la palabra correcta. No nos cansemos de dar, porque siempre veremos cómo Dios nos mantiene prosperados. Entonces, la generosidad es un principio fuente de toda prosperidad. Y sigue diciendo, entonces nacerá tu luz. Mire que Dios siempre nos llena de beneficios internos en la parte interior y beneficios externos en la parte de la salvación. Sigue diciendo, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Mire que la protección de Dios estará en tu vida, Dios estará rodeándote, llenándote por dentro y por fuera, porque Dios es el que todo lo llena en todo. Y cómo hace un trabajo maravilloso en nuestra vida cuando tenemos ese tipo de relación con Dios. Todo esto es intimidad con Dios. Entonces quería dejarle esa parte del ayuno allí para que usted comprenda que la base del ayuno es el amor. La base del ayuno es el compartir con el que tiene necesidades. Si yo dejo de comer, voy a compartirlo con mi hermano que tiene necesidad. La Biblia lo que lo dice, no lo digo yo, es la palabra de Dios que lo dice. Seguimos. Y ahora que termine en la diapositiva que sigue después de esta, lo puedo dejar que usted haga un aporte y que ha aprendido algo esencial para que nos comparta que todo eso nos edifica, todo eso nos edifica. Y aquí hay un ejemplo de uno de los beneficios del ayuno. Entonces, quiero que lo tengamos allí presente. Dice Mateo 17, 15 al 21, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Vino un padre a rogarle al Señor Jesús y a ponerle una petición porque le pasaba algo al hijo. Entonces, mire lo que pasó, que mi hijo, que es lunático, algún tipo de epilepsia, y dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. ¿Qué es generación? Una ración pegada a los genes, una ración pegada a los genes. También significa periodo de tiempo, personas, edad, un derecho presunto de ración y una ración pegada, adherida a la genética. O sea que eso es algo que se transmite de generación en generación y Dios está diciendo, el Señor a través de Cristo Jesús dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. O sea que hay cosas que se heredan como la incredulidad y la perversidad. Y dice, y perversa. ¿Hasta cuándo hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y mire cómo finaliza. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué género estaba hablando el Señor Jesucristo? Del género de incredulidad y perversidad que se transmite de generación en generación. Es decir, heredamos de nuestros antepasados, heredamos esa incredulidad. Es decir, incredulidad significa que no le cree a Dios, que no es creyente, que no es firme en las cosas del Señor, que es sin fe, dice por expectación pagano. Eso significa incredulidad del griego 571, por expectación pagano, persona indigna de confianza, infiel, no creyente, dice esta parte. Entonces es muy importante que usted sepa que eso es hereditario, que si nuestros antepasados no tuvieron este tipo de comunión con Dios, de estudiar y de todas estas cosas, sepa que eso es un género que se sigue multiplicando hasta que Cristo viene a tu vida como ha llegado ahora y entonces se detiene esa falta de fe.
empieza el conocimiento a estimular tu fe, a despertar tu fe y a fortalecer tu fe. Entonces, el ayuno y la oración nos ayuda a acabar con ese género, a cortar ese género que se hereda de los padres a los hijos y los nietos y de ahí para abajo en la descendencia. Entonces, aquí nos da un dato muy importante el Señor Jesús para que nosotros entendamos lo importante que es la oración y el ayuno en la comunión con Dios, en la relación personal con Dios. Es importante para caminar en el Espíritu y poder ser un servidor totalmente efectivo, agradable para Dios. Entonces seguimos en esta parte que hasta aquí es donde le voy a dar la palabra por si usted quiere hacer un aporte. Aquí ya hablamos de un ayuno ya en la iglesia, un ayuno congregacional. Entonces mire lo que sucedió en este ejemplo. Dice en el nombre del Señor Jesús, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Es que en la relación con Dios de ayuno y oración, en esa intimidad donde se reúnen a veces en la congregación para adorar, para alabar, para escuchar la palabra, el mejor ayuno que uno puede hacer es en la congregación. ¿Por qué? Porque allá en la congregación no tienen distracciones, en la medida que usted lo pueda hacer, que se le ajusten los horarios. Entonces usted allá va a escuchar la palabra, va a aprender, usted allá va a adorar, va a alabar, le va a cantar al Señor y va a pasar tiempo con Dios. Allá el ayuno es bien, pero bien especial y consagrado. Y bueno, ya si usted está trabajando y lo desea hacer, pues ya usted lo hace en su intimidad. Busque un lugar, así como usted busca un lugar para almorzar, entonces usted busca un lugar y ya sabe cómo va a ser su almuerzo. Va a ser la oración y la lectura de la palabra. Hay compañeros que lo hacen en el baño de su empresa. Allá se encierran y leen la palabra y oran esa media hora que les dan de almuerzo o esos 20 minutos que les dan de almuerzo. Dios se lo recibe. El espacio es que usted busque intimidad con Él. No importa que sea un baño, que sea una oficina, algo donde usted pueda compartir con Dios. Orarle a Dios. Claro, usted no va a hacer un show, ni a reprender, ni a orar durísimo, no, usted siempre maneje la cordura, la prudencia, la sabiduría. Esto no es algo de enloquecerse, es la palabra de Dios, es de mucha prudencia, la sabiduría nos lleva a la prudencia. Entonces, eso es lo que les quiero compartir y sigue diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, que había en la iglesia profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, que también es Paulo, el apóstol San Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire que el Espíritu Santo habla. Esto va en contra de por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero resulta que en la palabra de Dios el Espíritu Santo habla, siente, se contrista, pero también es autoridad. Por eso es que hay que estar en la palabra, estudiar la palabra, para que ninguna doctrina que es obra de otras cosas que no se sabe de dónde, pero que no están en la palabra, usted no lo puedan seducir, a usted no lo puedan engañar y sacar del camino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces la palabra te va a tener conectado directamente con Dios. Entonces dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire que el Espíritu Santo, ellos estando en esa intimidad con Dios del ayuno y la oración en la congregación, el Espíritu Santo le habla a esos líderes, a esas autoridades en la congregación y les da una misión. Ve, apárteme estas dos personas con nombre propio porque los voy a enviar a una misión. Entonces ellos emprendieron su primer viaje misionero y termina diciendo, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, o sea, oraron por ellos, los reunieron y oraron por ellos dos, les impusieron las manos y les dijeron que Dios los bendiga, los despidieron. ¿Por qué? Porque fueron designados esa función por el Espíritu Santo. Entonces, mire que pasan cosas maravillosas durante un ayuno. Dios te va a estar hablando, Dios va a estar dándote convicciones, orientándote en tu proceso personal y muchas cosas estará haciendo Dios en esa comunión de intimidad con Él. Bueno, entonces hasta ahí, compañeros,
¿Hay alguien que tenga algún aporte para pasar al punto 3? Porque ya vimos la oración, vimos el ayuno y ahora vamos a ver el escudriñar las escrituras. Mi hermano Néstor, adelante con tu participación. Muchas gracias. Adelante. Sí, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos, compañeros, y al profesor. Pues me llamó mucho la atención lo que usted habla cuando dice de la incredulidad, que es un género que se rompe cuando Cristo viene en nuestras vidas. Porque ahí me pasaba que yo para las personas creía, así le decía, Cristo lo sana, Cristo lo salva, Cristo lo restaura, pero cuando me tocó de pronto a mí afrontar situaciones, fue difícil y entonces tuve que aprender a ayunar de esa forma para que se rompiera ese género de incredulidad porque yo era súper tartamudo. Cuando me tocó empezar a predicar en la iglesia que estaba cuando era muy joven, ahí fue que me confronté, Dios mío, pero yo le digo a los demás que Cristo te salva, que te liberta. Y ahora que me toca, yo decía, Dios mío, yo he sido siempre, pues tenía mucha timidez antes y tartamudeaba hartísimo. Y cuando me tocó fue una confrontación que Dios tuvo que trabajar fuerte en mi vida. Y es un testimonio de que el Señor me ha dado. Y es muy importante que usted ahora diga que esos géneros se rompen con una sinceridad cuando uno realmente reconoce que es Cristo el Señor que lo puede librar a uno de esa situación y ese es el aporte que el Señor da. Muchas gracias. Dios bendiga. Excelente, compañero. Muchísimas gracias a usted por su participación. A ver, ¿quién más tiene por allí la manito levantada? Mis compañeros de misiones, revisemos a ver quién tiene por allí la mano levantada. Adelante con la participación del que tiene la mano levantada o la que tiene la mano levantada. Hola, mi hermana, con Paola. Yo quería adelante. hacer un aporte sobre el ayuno. Bien pueda, compañera. En día, pues, el ayuno es una moda pues en el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ayunar para adelgazar, pues, para lograr una mejor salud. Pero el ayuno espiritualmente lo que hace es alinear esta carne con la voluntad de Dios. Y es una bendición cuando usted ofrenda esta carne para Dios y le entrega al Espíritu Santo a Dios. El Espíritu Santo de Dios dirige este ayuno, que yo quiero agradar a mi Señor, quebrantando esta carne y logrando esa limpieza de impiedad en mi vida, en mi alma. Y es algo muy, muy tremendo, de mucha bendición, el ayunar para Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, compañera. Excelente por ese aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte allí? Buenas noches, mi hermano Cristian. Bien pueda, mi hermana María. Adelante. Pues mira, mi hermano Cristian, que me llamó mucho la atención que haciendo un verdadero ayuno es donde hay un cambio realmente en la vida de nosotros. O sea, ahorita Dios hablaba pues a mi vida que es así donde Dios nos forma siendo verdaderos hijos de Dios para poder ayudar a los demás. Es de esa manera, no hay otra forma, es viviendo este verdadero ayuno donde nosotros podemos ayudar a los demás. Tenemos ese cambio genuino, podemos dar con amor, podemos servir con amor. Eso es lo que Dios hablaba ahorita en mi vida, mi hermano, cuando hablabas del verdadero ayuno. Amén, compañera. Muchas gracias por su participación. ¿Hay alguien más? Todos esos aportes nos enriquecen. El que quiera hacer el aporte. Ya los que han participado, pues bajan la manito ahí virtualmente. Listo, creo que no nos falta nadie más. Y pasamos entonces al punto número 3, que ya es escudriñar la palabra de Dios. Ese es un mandamiento directo que hace nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las escrituras. Ese es el mandamiento que Dios hace. Escudriñar las escrituras. Listo. Entonces, en pantalla tenemos el concepto de la palabra de Dios. Dice, la palabra Biblia viene del griego y significa libros. Es el conjunto de libros sagrados, llamado también Sagradas Escrituras. Así lo llama también la palabra de Dios en Mateo 21:42, Hechos 8:32, que contiene la palabra viva de Dios, la palabra viva de Dios, y narra la historia
de salvación es algo real, que está establecido desde tiempo antiguo, desde hace 2023 años que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Esa historia se parte en antes de Él y después de Él, antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan importante y tan trascendental la obra de Cristo en la cruz en la humanidad que cambió la historia para siempre. Desde ahí empezó a contar la época de la gracia que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo cómo Dios nos salva a través de la obra que Cristo hace en la cruz, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, nos revela las verdades necesarias para conocer a Dios, para amar a Dios y servirle con todo el corazón. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, se divide en Antiguo Testamento antes de Cristo y en Nuevo Testamento después de Cristo, que también en su idioma original es Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y después de Cristo es el pacto que Dios ha hecho con la iglesia, con todo aquel que crea. Entonces ahí ya tenemos entrada no solo el pueblo de Dios, sino también todos los gentiles. Entonces estamos ante un mejor pacto, que es un pacto de sangre, que es la sangre derramada en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, donde Él nos justifica por esa sangre justa, y el que ponga su fe en esa obra consumada en la cruz, entonces recibirá la bendición de una nueva vida ahora conectada con la voluntad de Dios. Entonces, el testamento significa alianza y se refiere a las alianzas que Dios pactó con los israelitas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y la nueva y definitiva alianza que Dios hizo con los hombres, a manera general, todo aquel que crea, todo aquel que tenga convicción y certeza puesta sobre el corazón de que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo, entonces, por nuestros pecados de manera personal. Entonces, esa persona tiene derecho a ser incluida, incrustada en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo Jesús, que la iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo. Por eso el que se une a Cristo se hace uno con Él, porque hacemos parte de la iglesia que es la esposa de Cristo. Y necesitamos entender eso para comprender de que todo el Señor lo ganó para nosotros. Como el boxeador. ¿Se ha visto una pelea de un boxeador que él lucha, lo golpean, lo hieren, bota sangre, pero él gana la batalla? Entonces el que gana la batalla le dan su cheque, y ese cheque él lo lleva para donde su familia y le dice a su esposa, amor, gané la pelea, aquí está el cheque para que nos gocemos con este cheque, con esta plata que nos ganamos. Eso es lo que hace a la esposa más que vencedora. Ella es más que vencedora porque el que peleó, el que entregó todo su vida por la bendición, fue el varón, el esposo. Él fue el que batalló y derramó todo por ganar esa bendición para su familia en el caso del boxeador. Entonces la esposa es más que vencedora porque ella, aunque no estuvo en el ring, es una con su marido, y al ser una con su marido disfruta de todas las bendiciones que ganó su marido con mucho sacrificio. Entonces lo mismo pasa con Cristo. Cristo dio todo en la cruz del Calvario, peleó la buena batalla de la fe para salvarnos de la maldición del pecado, y le ganó a Satanás, le ganó públicamente para vencer el pecado, y le ganó y aplastó públicamente a todo el reino de las tinieblas, para que ahora con su esposa y todo aquel que crea en él disfrute de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces quería dejarle esa introducción allí. Sigue ahí en pantalla diciendo la Biblia, la palabra de Dios contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita durante un periodo aproximado entre 1500 años y 1600 años. Es una palabra escrita, y Dios usó diferentes personas, usó reyes, usó campesinos, usó poetas, usó pastores, usó personas para inspirarlas y escribir las escrituras, pescadores, científicos como el médico Lucas, por ejemplo, como el evangelista Mateo, era cobrador de impuestos, haga de cuenta un trabajador de la DIAN, y así usó gente inusual. Por eso los fariseos y los religiosos de su época no querían a Jesús, porque escogía gente que no era de la religión.
que no era de la iglesia, entonces él siempre escogió gente estratégicamente en su sabiduría y en su sola potestad para inspirar las escrituras, agricultores, sacerdotes, fabricantes de tiendas y gobernadores. Una de las funciones del apóstol Pablo era que era fabricante de carpas, de tiendas, porque en ese tiempo era muy común las carpas, las tiendas, vivían en tiendas hechas. Y dice que la palabra de Dios cubre los temas de filosofía, de poesía, de profecía, de teología, de historia, de ciencia, de sociología, entre otras muchas ciencias. Entonces la palabra de Dios es perfecta. Y fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo y fue escrita en el griego originalmente. Ahí le tengo pues la historia en pantalla. La palabra originalmente no fue escrita en el español, fue traducida ya al español en 1960, pero ella originalmente en hebreo, está en hebreo, el Antiguo Testamento, está en arameo, aparte del libro de Esdras y Daniel, y el resto del Nuevo Testamento está en griego. Idiomas que Dios escogió porque son muy ricos. Cuando uno busca una palabra de la Biblia y la busca en un diccionario bíblico que me traduzca esa palabra al original, es decir, a su raíz, que es el griego, ¿qué significaba esta palabra para los griegos? Entonces me salen 8, 7 significados y es muy rico esos idiomas, tanto el hebreo, el arameo y el griego, y ahora entiendo cuando estudio este tipo de cosas por qué Dios escogió precisamente esos idiomas, porque no es, cuando hay una palabra, uno la desglosa y encuentra muchos significados aplicables a la vida cotidiana. Entonces eso enriquece la eternidad de la palabra de Dios. Puede uno predicar toda la generación de un mismo versículo y siempre va a encontrar una revelación de parte de Dios, una inspiración para predicar algo nuevo cada día. Entonces, aunque nosotros digamos que yo ya escuché ese versículo, yo ya me lo sé, no, siempre profundice y eso es lo que queremos desarrollar. ¿Qué es escudriñar? Entonces seguimos a ver hasta donde lleguemos. Estructura de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces ahí tenemos el Antiguo Testamento. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, significa la ley que tenía el pueblo de Israel en esa época. Tiene el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 5 libros que conforman el Pentateuco porque es la ley de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia, y se le atribuyen al autor Moisés. ¿Listo? Históricos, 12 libros, Josué, Jueces, Ruth, Salmos, Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Este Nehemías es el libro que le sirve mucho a los que son dirigentes de proyectos, coordinadores, gente que tiene en el mando empresas, emprender un proyecto. Nehemías fue usado por Dios para emprender una obra muy grande para él en su pueblo. Y ese es el libro, por decirte así, del servicio voluntario, del liderazgo. Es un libro muy especial para la persona que desea coordinar, que desea organizar, de ser un servidor a cargo. Entonces le va a servir mucho el libro de Nehemías. Está Esther y están los libros poéticos, que son los libros de sabiduría, como Job. El libro de Job nos ayuda a tratar con el orgullo. Es muy importante, sanidad interior, todo ese libro. Salmos, están los salmos de David, hay salmos de Moisés y de otros autores, pero nos ayuda mucho a tratar con el tema de las oraciones. Ahí tienen buenos modelos para usted inspirar sus oraciones. A aprender a hablarle al alma, al alma hay que hablarle porque hay que sujetarla al espíritu. Entonces, ella no le gustan las cosas de Dios, le tiene pereza a las cosas de Dios, pero cuando usted está en el espíritu, usted la lleva cautiva a todo lo que son las cosas de Dios, porque el espíritu está activo en usted. Entonces puede hacerle frente a todo lo que el alma le pide, frenarla y llevarla cautiva, por decirlo así, el pensamiento, la voluntad y las emociones a lo que de pronto le tiene pereza a las cosas de Dios o prefiere las cosas del mundo o prefiere las pasiones y los deseos, menos estar en las cosas de Dios. Entonces es un dato importante. Proverbios es un libro muy rico en todos los escenarios de la sabiduría,
en los préstamos, en la crianza de los hijos, en la relación conyugal, la relación con los esposos, los negocios, el emprendimiento, la empresa, el manejo de la empresa, la crianza de los hijos, la paternidad de Dios, el libro de sabiduría. Está condensado todo en las cápsulas que yo a veces le llamo así del libro de Proverbios. Son 31 versículos y cada uno me sirve para un día leerme uno, para los 31 días del mes, si usted lo quiere hacer así. Es importante que usted conozca que el proverbio le enseña muchísimo. Es un manual de vida, toda la palabra, todo lo creado tiene un manual, entienda. Todo lo creado en este mundo tiene un manual, un celular, una camisa, cualquier cosa que usted me diga, tiene un manual de instrucciones, viene con un librito, viene hasta en 3 idiomas, en varios idiomas viene. Si usted compra un celular que fue creado, el autor le da unas instrucciones para el óptimo uso de este celular y le manda un librito con 3 idiomas. Entonces, lo mismo y precisamente semejante pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de vida para ser felices, para vivir óptimamente como Dios nos diseñó y nos creó, porque somos creación de Dios. Y como fuimos creados por Dios, Dios es el que sabe cómo funcionamos con excelencia para ser felices, bendecidos. La más alta calidad de vida que Él creó para nosotros está en la palabra de Dios. Entonces, por eso que le hago como esa semejanza. Eclesiastés es un libro también poético de sabiduría, donde vamos a encontrar mucha palabra para los escenarios didácticos de la vida. Cantares, también llamado el libro de los esposos, de los cónyuges. Ahí hay mucha doctrina de enseñanza para la relación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, y todo lo que ellos comparten de una manera tierna, de una manera amorosa. El tema sexual, el tema conyugal, el tema relacional, el tema de la amistad. Habla mucho para los cónyuges el libro de los Cantares. Y así tenemos los libros poéticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Son los libros de los profetas mayores porque Dios los usó muchísimo para instruir a su pueblo, para orientar las generaciones, y usó mucho, por ejemplo, a Isaías para profetizar la venida de Cristo 700 años antes de venir Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ya Isaías había profetizado cómo iban a ser, dónde iban a ser, quién iba a tener al Mesías en su vientre, qué iba a pasar con él, cuál iba a ser su ministerio, iba a ser su propósito, su función. Isaías es el libro que llaman los estudiosos de la palabra como el quinto evangelio. Con él se puede predicar, con él se puede mostrar al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo que había de venir a salvar a los pecadores. Entonces, es el libro que más Dios usó para revelar su plan de salvación a la humanidad por medio de Jesucristo y su obra consumada en la cruz. Todos los beneficios que ganó Cristo en la cruz están en el libro de Isaías. Entonces, es muy importante todos estos datos, ¿no? Son datos que le comparto para que usted mire la importancia de la palabra y cómo es indispensable en nuestro sistema creativo que Dios creó al hombre, cómo necesita la palabra de Dios para verdaderamente tener una excelente calidad de vida en todos los escenarios. La palabra de Dios no le faltó nada, porque todo lo que somos, lo que hacemos, lo que vamos a desarrollar, el propósito, todo está en las instrucciones en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Se lo voy a desarrollar más adelante. Profetas menores. Tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Profetas menores porque son personas que Dios no usó tanto, pero que sí dio muchas instrucciones, pero pocas comparado con los profetas mayores. Entonces son libros más bien cortos, ¿sí? Entonces recuerde que la palabra de Dios es un compendio de libros, ¿sí? Muchos libros en un solo tomo, en una sola agrupación. Entonces, los profetas menores son libros más bien corticos, a veces de media hojita, de 2 hojitas. Son libros muy concretos, lo que Dios habló a través de ellos, pero también son importantísimos, como el libro de Jonás, el libro de Joel. Son profetas que
que dieron datos para estos últimos tiempos. Entonces, es importante todo la palabra de Dios. Entonces, en total son 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Encontramos los evangelios, que son los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, que son sinópticos porque ellos narran el testimonio de la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra, su ministerio, desde cada cual desde su perspectiva como testigo, porque todos vieron un mismo hecho, como lo pasa en como pasa en una situación. Si estamos 3 personas aquí y vemos un suceso, cada cual lo ve desde una perspectiva, pero vieron el mismo suceso. Lo mismo pasa con Mateo, Marcos, Lucas, que dieron testimonio del Señor Jesús desde todo lo que Dios les permitió dar testimonio. Mateo desde el punto de vista de un cobrador de impuestos, Marcos de un servidor formado al lado de Bernabé, acompañante de Pablo en sus misiones, formado de esa forma, y Lucas, el médico amado que le llama la palabra, el que Dios usó y tremendo que Dios usa al científico, usa al médico, porque el médico no te cree mucho a la parte divina, sino que él tiene que comprobar todo lo que se descubre. Y Lucas fue llevado a todos los viajes misioneros con el apóstol Pablo para escribir el libro de los Hechos, que es un libro histórico en la palabra de Dios, y cómo dio cuenta del testimonio real, presencial que él dio de toda la obra de Cristo, de todas las enseñanzas del Señor Jesús y sobre todo de todos los hechos de los apóstoles, su comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo y muchos datos que Lucas nos arroja importantes para la vida en el Espíritu. Tenemos el libro histórico que es el Hechos de los Apóstoles, es un solo libro y ahí está todo lo que Dios usó a los apóstoles y a los discípulos y cómo extendió el evangelio a todos los lugares del mundo desde Jerusalén en adelante. Entonces, todo lo que Dios hizo por mano de la gente que se dejó usar, que designó y que atendió su llamado. Lo mismo va a hacer con nosotros. Están las cartas paulianas. Le pido que me regale unos minuticos para terminar aquí, que sé que son las 8:59. Están las cartas paulianas, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo, que Dios inspiró al apóstol Pablo para establecer estas cartas doctrinales, como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Estas son iglesias, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, la iglesia a los Gálatas en Galacia, la iglesia a los Corintios, la iglesia a los Romanos que está en Roma, la iglesia de los Tesalonicenses en Tesalónica y Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, era un pastor de jóvenes formado al lado del apóstol Pablo y ahí ese libro nos enseña mucho acerca de la doctrina de los ministros y me gusta mucho porque ahí habla de la fe que se hereda. O sea, si la maldición se hereda, la fe, la bendición también se hereda. Habla de la abuela de Timoteo que tuvo fe y creyó en Cristo Jesús y habla también de la mamá de Timoteo que también heredó la fe de la mamá a su vez de Timoteo y cómo esa fe pasó de la abuela a la mamá y de la mamá al hijo, que es Timoteo ya un pastor como tal, de jóvenes, desde muy joven empezó el pastoreo el Timoteo. Entonces, es bien especial también ese libro, Tito, Filemón, y después siguen las cartas generales, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y Primera y Segunda y Tercera carta de Juan, ya son cartas, y Judas no es el Judas Iscariote que traicionó al Señor Jesús, sino otro Judas, hermano de Jacobo y Juan. Y en total 27 libros. Está el libro profético Apocalipsis, es un libro profético que habla de lo que iba a pasar en los postreros tiempos con la iglesia del Señor Jesucristo y donde se revela a Cristo ya como Señor de señores, Rey de reyes y gobernador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. También nos habla de su venida y bueno, la condenación de los incrédulos, la salvación de todos los que creyeron en Cristo y muchos datos nos da el libro del Apocalipsis. No sé si hasta ahí tienen algún aporte, hasta ahí vamos a dejar. Ya el tema del mandamiento de escudriñar las escrituras lo dejamos Dios mediante para de aquí a 15 días. Dentro de 8 días tenemos el informe. El lunes les voy a dar informe de todo Dios mediante
que deseo que también esté, como vienen todos juiciosos, de las donaciones que hemos hecho, el informe de este trimestre que llevamos aún desde diciembre, enero, febrero, marzo, y lo que llevamos de abril, darle un informe de las donaciones, de lo que hemos ayudado a las personas, dar un informe general de todo lo que ya hemos alcanzado a desarrollar en las siembras dos siembras que hemos realizado, la entrega de esas ayudas. Entonces quiero como darle un informe y en la medida de lo posible podamos seguir entonces con la enseñanza ya en el lunes siguiente, o si alcanzamos dentro de 8 días, Dios mediante, trabajamos aquí en esta diapositiva donde ya está el mandamiento del Señor Jesús diciéndonos, escudriñen las escrituras. Les voy a explicar qué es esa palabra tan importante, escudriñar, y cómo la vamos a desglosar y cómo podemos profundizar en la palabra de Dios, en un versículo, en una palabra, en una palabrita de un versículo, cómo podemos profundizar para lograr comprender todo lo que es el consejo de Dios para nuestra vida. Listo. Entonces, si hay algún aporte, compañeros, el que desee decir algo en este aspecto, lo puede hacer en este momento y voy a llegar allí a la diapositiva para que quedemos despedidos en la oración. Si hay alguien por allí que desea hacer algún aporte de lo que alcanzamos a trabajar de la palabra de Dios, bien lo puede hacer. Bueno, compañeros, les doy las gracias por su compromiso, su deseo de aprender, de estar allí siempre en este proceso de formación. Y vamos entonces a despedirnos. Veo que no hay manitos levantadas. Por ahí los compañeros me ayudan si no he visto a alguien que tenga mano levantada. Listo. Bueno, entonces ahí inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que nos has permitido conocer, todo lo que nos has permitido aprender. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseña, nos instruye en el camino de la bendición. Padre, que la hermosa bendición de Dios, que es la que enriquece nuestra vida, descienda sobre todos nuestros compañeros que están allí conectados, atentos, y todos los que van a trabajar con este video indiferido y con las grabaciones puedan también recibir la bendición que se está desarrollando aquí. Padre, suplicamos que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual la enviaste, que es transformar nuestras almas. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a todos los compañeros de la hermosa bendición de Dios, todos los que nos acompañan en las redes sociales, a toda persona que se conecte con estas enseñanzas, reciba todo el conocimiento que tú deseas que recibamos. Ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras y te suplicamos que estas prácticas espirituales, que estos ejercicios que fortalecen el espíritu los podamos poner por obra con sabiduría en nuestras propias vidas, para bien y beneficio de nosotros y para bien y bendición de los demás. Claro que sí. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que están allí escuchándome. Gracias por su proceso personal. Gracias por traerlos a la fundación. Gracias, Padre, por sus bienes, por sus riquezas, por su trabajo. Oramos por aquel que necesita salud y bienestar, por la santa llaga de Cristo. Enviamos palabra de sanidad a todos aquellos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad entre nosotros. Oramos por esas necesidades de estas personas que están clamando allí por algún problema que hay en su camino. Padre, todo está en tus manos. Tú tienes el control de todas las cosas y así lo hemos creído y así lo declaramos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos, compañeros. Que Dios les bendiga en el amor de Cristo Jesús. Amén, feliz noche. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias. Amén, compañeros. Con mucho gusto.
Stop.